Nunca he sido una persona supersticiosa. Trabajo con hechos, con ciencia, con aquello que puedo medir y demostrar. Pero lo que encontré en las montañas de Cairngorms no se puede explicar. En aquel lugar, bajo la tierra, hay algo que no debería existir, algo que no pertenece a este mundo. Y cada noche desde entonces escucho el eco, como si todavía estuviera buscándome. Mi nombre es David Harris. Si estás escuchando esta cinta, probablemente sea porque algo te ha llevado al mismo lugar al que yo fui hace casi 60 años. Quiero que sepas que lo que voy a contar no es una fantasía ni un delirio de un anciano. Es un testimonio. Lo único que me queda para advertirte antes de que sea demasiado tarde. He guardado este secreto durante décadas. En un principio fue por miedo, luego por la certeza de que nadie me creería. Pero ahora no me queda tiempo. Ya no me importa si me llaman loco. Lo único que quiero es que estas palabras lleguen a alguien antes de que el ciclo se repita. En 1965, yo era un joven geólogo de 36 años, trabajando para la Universidad de Edimburgo. Recibí una llamada que parecía rutinaria. Un equipo de investigadores había reportado actividad sísmica anómala en las montañas de Cairngorms, al noreste de Escocia. Era inusual, pero no extraordinario. La región es conocida por su terreno rocoso y su compleja geología. Se suponía que sería una misión sencilla: recopilar datos, evaluar el terreno y regresar. Aquel invierno fue particularmente crudo. Recuerdo la nieve cayendo sin tregua sobre las calles de Edimburgo mientras empacaba mi equipo. Estaba entusiasmado, lo admito. Siempre me fascinó la naturaleza impredecible de la Tierra, pero había algo que no encajaba. Los reportes preliminares hablaban de temblores cortos, localizados en una zona que, según todos los mapas, era geológicamente estable. Pensé que tal vez se trataba de algún error en los instrumentos o algún pequeño deslizamiento de terreno, nada que no pudiera explicar con lógica y ciencia. Pero había algo más en esa llamada. El tono del hombre al otro lado del teléfono, un funcionario del servicio geológico, era extraño, tenso, como si estuviera apurado por deshacerse del problema. «Vaya usted mismo, Harris», me dijo. «No necesitamos teorías, solo recoja lo que pueda y envíelo de vuelta». No era común que me enviaran solo a una misión de ese tipo. Insistí en que alguien me acompañara, pero la respuesta fue tajante. «Es mejor que lo haga solo y no avise a nadie más». Pensé que tal vez querían mantener los costos bajos o que había algún interés privado en juego, así que no hice más preguntas. Antes de partir, revisé los datos sismográficos. Algo captó mi atención. Las lecturas no eran normales. No se trataba de vibraciones causadas por el movimiento natural de las placas tectónicas. Eran pulsos, como latidos, repetidos en intervalos exactos de 20 segundos. Aún recuerdo cómo esa primera noche, mientras preparaba mis cosas, me dije a mí mismo que todo tenía una explicación lógica. No sabía cuán equivocado estaba. Cuando llegué a las montañas de Cairngorms, lo primero que me golpeó fue el silencio. No el tipo de calma que uno podría esperar en un lugar tan remoto, sino algo diferente. Era un vacío palpable, como si el aire mismo estuviera atrapado en algún tipo de suspenso. No se escuchaban aves ni el crujir de ramas por animales pequeños, solo el viento, interrumpido por largos intervalos de una quietud que me resultaba sofocante. El campamento improvisado se encontraba a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, en una meseta rodeada de picos irregulares. Desde allí, la vista era imponente, pero la sensación de aislamiento era abrumadora. Solo había 2 asistentes esperándome, Thomas y Alan,
muchachos en sus veintes, visiblemente nerviosos y fuera de lugar. Era evidente que carecían de experiencia en el campo. Pensé que quizá los habían enviado por la misma razón que a mí, para deshacerse del problema sin alboroto. Los equipos ya estaban instalados, lo que fue un alivio. Había sismógrafos, estaciones de monitoreo y un par de cajas con herramientas básicas. Lo primero que hice fue revisar las últimas lecturas. Las ondas detectadas seguían un patrón inusual. No había señales de actividad tectónica natural, pero los pulsos eran constantes, con intervalos exactos de 20 segundos. Cada una de esas señales me desconcertaba más. No podía asociarlas a ningún fenómeno que conociera. En mi diario anoté: posible flujo magmático, fenómeno inusual, analizar. Pero algo no encajaba. La región no estaba cerca de ninguna actividad volcánica conocida y la estabilidad de la zona descartaba cualquier explicación sencilla. Las primeras noches en el campamento fueron inquietantes. Al principio pensé que el aislamiento me estaba jugando malas pasadas, pero luego llegaron los sonidos. Era como un retumbar bajo y constante, un zumbido que se filtraba a través del suelo y hacía vibrar las paredes de la tienda. Si cerraba los ojos, casi podía sentirlo resonando en mis huesos. Thomas y Alan lo escucharon también, pero intentaron restarle importancia. El viento, dijeron, aunque yo sabía que no era cierto. El viento no tiene ritmo, no late como algo vivo. Durante el día intentaba racionalizarlo. Mi mente se aferraba a la ciencia. Tal vez es un fenómeno de resonancia, pensé, un tipo de eco subterráneo. Me repetí eso una y otra vez, incluso mientras ese zumbido me quitaba el sueño. En la cinta, mis palabras se quiebran un poco cuando digo: yo no creía en fantasías. Pensé que era algún fenómeno natural que aún no entendíamos, pero había algo en ese sonido, algo que iba más allá de lo que podía explicar con números y gráficas. La actividad en los instrumentos seguía creciendo, marcando picos que no tenían sentido. Fue entonces cuando decidí inspeccionar un área a unos 5 kilómetros del campamento. Las lecturas indicaban una anomalía, una especie de epicentro de esas extrañas vibraciones. Armé un equipo básico, una linterna, un medidor de frecuencias, un martillo geológico y una grabadora. Thomas y Alan quisieron acompañarme, pero insistí en ir solo. Algo me decía que debía hacerlo. Al llegar al lugar señalado, encontré una grieta que no figuraba en ninguno de los mapas geológicos de la región. Era como si el suelo hubiera sido abierto con una precisión quirúrgica. La grieta no parecía fruto de un deslizamiento o un evento natural. Era demasiado uniforme, casi artificial. Encendí mi linterna y comencé a descender con cuidado, sintiendo cómo el aire se volvía más denso a medida que avanzaba. Los túneles estaban ahí, escondidos bajo el manto de roca. Al principio pensé que eran cuevas comunes, pero no lo eran. Las paredes eran lisas, pulidas de una manera que no podía explicar. No había señales de erosión ni de los patrones irregulares que uno espera de formaciones naturales. Cada curva, cada línea parecía calculada. Eran demasiado perfectos, digo en la cinta, mi voz fría, contenida, como si hubieran sido moldeados por algo más que la naturaleza. Avancé con cautela, marcando mi camino con tiza. El silencio en esos túneles era absoluto, opresivo. Entonces, la linterna iluminó algo que no esperaba. La estructura metálica era como nada que hubiera visto antes. No tenía juntas ni marcas visibles de ensamblaje, como si hubiera sido fundida en una sola pieza. La luz de mi linterna se reflejaba en su superficie, pero no como en un metal común. Era un brillo apagado, como si la estructura absorbiera parte de la luz. Era algo imposible, digo en la grabación.
Mi voz tiembla al recordarlo. No pertenecía a este mundo. Cuando toqué la superficie, algo cambió. Una vibración recorrió mi cuerpo, resonando en mi pecho como un eco que venía desde dentro de mí. No era una simple sensación táctil. Era como si esa cosa estuviera viva, como si intentara comunicarse conmigo. Regresé al campamento en un estado de confusión y temor. No mencioné lo que había encontrado a Thomas y Alan. No quería alarmarlos y, en el fondo, aún intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero esa noche, los sonidos comenzaron de nuevo. Ya no eran simples retumbos. Había algo más, un murmullo, como si voces estuvieran intentando atravesar las capas de roca. No era un idioma que pudiera entender, pero era inconfundiblemente consciente. Eso no era mi imaginación, afirmo en la cinta, con una convicción que solo puede venir del miedo. Algo estaba ahí abajo y sabía que yo lo había encontrado. Los días que siguieron fueron un infierno. Todo lo que podía salir mal, lo hizo. Los equipos comenzaron a fallar sin razón aparente. Los sismógrafos dejaban de registrar lecturas a intervalos regulares, como si algo interfería directamente con ellos. Las baterías se agotaban en horas y los generadores parecían tener vida propia, apagándose sin motivo y encendiéndose cuando menos lo esperaba. Thomas y Alan, mis únicos compañeros en ese desolado lugar, empezaron a comportarse de manera extraña. Estaban nerviosos, incapaces de concentrarse en sus tareas. El último día que los vi, salieron del campamento sin decir una palabra. Dejaron sus pertenencias atrás, incluso sus chaquetas, algo impensable con el frío que hacía. No los seguí, no porque no quisiera, sino porque algo me ataba a ese lugar. No era valentía, tampoco curiosidad. Era como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo allí. No puedo describirlo de otra manera. No podía irme, digo en la grabación. Algo me estaba reteniendo allí. La noche siguiente, mientras revisaba los datos que había logrado recuperar, escuché pasos. Era imposible confundirlo. Pasos pesados, deliberados, justo fuera de la estación. Tomé una linterna y salí, intentando convencerme de que eran los chicos regresando. No había nadie. El silencio era absoluto, roto solo por el viento ocasional, pero los pasos continuaron más lejos, bordeando el campamento. Caminé en círculos, alumbrando el perímetro, pero nunca encontré nada. Fue entonces cuando los sonidos regresaron, más intensos que nunca. Ya no eran retumbos ni zumbidos lejanos, eran voces. No hablaban un idioma que pudiera entender, pero había un patrón en ellas, una cadencia que sugería un intento de comunicación. Era como si algo intentara hacerse entender, pero no sabía cómo. Decidí regresar al túnel. No tenía otra opción. Si quería respuestas, sabía que debía buscar allí. Bajé con el mismo equipo rudimentario que había llevado la primera vez, pero esta vez me sentía vulnerable, como si algo me estuviera esperando. Al entrar, lo primero que noté fue que el aire estaba más pesado, casi irrespirable. A cada paso que daba, sentía un cambio, como si el túnel estuviera reaccionando a mi presencia. Las lecturas del medidor de frecuencias se dispararon. Los picos se sincronizaban con mis movimientos, como si la estructura estuviera consciente de que yo estaba allí. Mientras avanzaba, el zumbido que sentí la primera vez se convirtió en un latido rítmico, profundo y constante. Se sentía en el suelo, en las paredes, en mi pecho. Era como si ese lugar tuviera un corazón. No sé cuánto tiempo estuve allí. Perdí la noción del tiempo y del espacio. Solo sé que cuando finalmente logré salir, algo dentro de mí había cambiado. La última noche en las montañas fue algo que nunca podré borrar de mi mente. Desde que llegué, supe que algo no estaba bien, pero esa noche lo supe con certeza.
Ese lugar no quería que estuviera allí. Todo comenzó cuando la estación de monitoreo captó una señal que no se parecía a nada que hubiera registrado antes. Apareció de repente un patrón perfecto que subía y bajaba en intervalos precisos. No era ruido blanco ni las oscilaciones habituales de las ondas sísmicas. Era como un lenguaje, como si algo estuviera enviando un mensaje desde las profundidades. Me quedé mirando las gráficas, tratando de encontrarle sentido, pero cuanto más las analizaba, más imposible parecía. Entonces, las luces comenzaron a parpadear. Primero pensé que era otra falla del generador, pero esta vez era diferente. El parpadeo se sincronizaba con la señal, como si algo estuviera interfiriendo directamente con la energía del lugar. Y luego llegaron los sonidos. Lo que había empezado como un zumbido lejano y un murmullo incomprensible se convirtió en algo más. Era un estruendo, un rugido que parecía provenir de todas partes a la vez. Sentí cómo vibraba el suelo bajo mis pies, cómo mi pecho se comprimía con cada pulso. En la grabación, mi voz se eleva cuando intento explicarlo. Sentí que me observaban, pero no eran ojos humanos, era algo más, algo que no puedo describir, porque no tiene sentido. Salí de la tienda con la linterna en mano, aunque apenas me servía de algo. La niebla que había cubierto el campamento parecía más espesa, casi sólida. El aire era tan frío que dolía respirar, y entonces lo vi. La figura estaba allí, en la penumbra, alta, delgada, pero distorsionada, como un reflejo borroso en un espejo quebrado. No tenía forma definida, como si no perteneciera a este mundo. No podía avanzar ni retroceder. Solo podía mirarla, incapaz de moverme, atrapado por un miedo que nunca había sentido antes. El sonido se volvió ensordecedor, un grito que no venía de ninguna garganta humana. Era como si el propio aire estuviera gritando. Caí de rodillas, incapaz de soportar el peso de aquel ruido infernal. Intenté cubrirme los oídos, pero no sirvió de nada. Era como si el sonido viniera desde dentro de mi cabeza. Y entonces todo se apagó. Cuando abrí los ojos, me encontré tendido en el suelo del túnel. Mi cuerpo estaba rígido, como si hubiera pasado horas sin moverse. La linterna yacía a un lado, apagada, y mis dedos estaban entumecidos por el frío. Intenté recordar cómo había llegado hasta allí, pero mi mente era un laberinto de imágenes rotas. Me puse de pie con dificultad, apoyándome en las paredes lisas que ahora parecían más frías y distantes. La estructura metálica ya no estaba. El lugar donde antes se erguía era un vacío palpable, un hueco que parecía absorber el sonido. Algo había cambiado, como si el túnel mismo hubiera exhalado un último suspiro antes de quedarse en silencio. Salí tambaleándome hacia la superficie, con el eco de mis pasos resonando en el túnel vacío. Cuando llegué al exterior, el aire gélido me golpeó como un muro, pero no era el frío lo que me detuvo. Fue lo que vi. El campamento estaba en ruinas. Las tiendas estaban desgarradas, los equipos volcados y esparcidos como si un tornado hubiera pasado por allí. El generador estaba destrozado, reducido a un amasijo de cables y metal. Pero lo que más me perturbó fueron las marcas en el suelo, líneas profundas, como si algo pesado y con garras hubiera pasado arrastrándose alrededor del campamento. No sabía qué pensar. Era como si algo se hubiera desatado en mi ausencia, algo que no pertenecía a este mundo. Traté de buscar alguna señal de Thomas o Alan, pero no había rastros de ellos, ni siquiera sus pertenencias. Era como si nunca hubieran estado allí. Lo siguiente que recuerdo es la carretera, la interminable línea gris que se extendía frente a mí. No sé cómo llegué hasta allí, pero mis manos temblaban en el volante de un vehículo que no recordaba haber encendido. Mi mente era un torbellino,
tratando de encontrar sentido a lo que había vivido. Cada vez que intentaba atar cabos, sentía un peso en mi pecho, como si algo me apretara desde dentro, silenciando cualquier intento de razonamiento. Cuando finalmente llegué a casa, pensé que todo había terminado, pero me equivoqué. La primera noche, desperté sobresaltado por un ruido que no debería haber estado allí. Era un zumbido bajo, un eco que parecía provenir de las paredes mismas de mi habitación. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo cómo ese sonido se metía bajo mi piel. Y luego vino la vibración. Era sutil al principio, apenas un murmullo que resonaba en mi pecho, pero creció con el tiempo. Algunas noches es tan fuerte que siento como si mi corazón estuviera desincronizado, siguiendo un ritmo que no es el mío. No sé qué traje conmigo desde esas montañas. No sé si fue algo que toqué, algo que desperté o algo que me eligió, pero sé que nunca he estado solo desde entonces. He pasado años tratando de entender lo que encontré en esas montañas. Cada noche me siento frente a los datos que logré rescatar, examinando las mismas gráficas una y otra vez, buscando algún indicio que me haya pasado por alto. Pero no hay respuestas, solo más preguntas. Lo único que sé con certeza es que eso no terminó en Cairngorms. La señal sigue activa. No siempre, pero aparece de vez en cuando, como un latido distante que nunca se detiene del todo. Al principio pensé que estaba imaginándolo, que eran mis propios traumas jugando con mi percepción, pero luego comencé a cruzar información con reportes de actividad sísmica en otros lugares del mundo. Chile, Japón, la Antártida, incluso en las profundidades del Pacífico, donde no debería haber nada más que vacío. Las mismas lecturas, los mismos intervalos exactos, como un eco global, un mensaje que intenta atravesar las capas de la Tierra, replicándose en cada rincón del planeta. Esto no es una coincidencia, no puede serlo. Lo que encontré en Cairngorms no era único. Era solo una parte, un fragmento de algo más grande, algo que lleva siglos esperando bajo nuestros pies. Quiero que entiendas lo que significa. Esto no es un simple fenómeno geológico ni una anomalía natural. Es un sistema, algo que opera en un nivel que no podemos comprender. Y lo más aterrador es que está vivo. Creo que lo que encontré se estaba despertando. Tal vez fue por casualidad. Tal vez algo que hicimos sin darnos cuenta lo activó. Pero estoy seguro de que no fue un evento aislado. Volverá a ocurrir. Y cuando lo haga, no sé si estaremos preparados para enfrentarlo. He intentado alertar a otros. Envié cartas, informes anónimos, incluso traté de contactar a mis antiguos colegas, pero nadie me escucha. La gente no entiende lo que significa y probablemente nunca lo hará. Lo tratarán como ruido de fondo, como algo que pueden ignorar. Pero no es ruido, es un aviso. Si estás escuchando esta cinta, quiero que recuerdes algo. Si encuentras esa señal, si la escuchas, no intentes comprenderla, no te acerques, no intentes explicar lo que no puede ser explicado. Haz lo único que te queda por hacer, corre. El silencio que sigue en la grabación se siente como un abismo. No hay más palabras. Por un momento, parece que todo ha terminado. Pero justo cuando parece que no habrá más sonido, escucho mi propia voz, débil, casi un susurro. No sé si habrá otra señal, pero si la escuchas, corre.